Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un grato, extenso, cordial saludo en estas horas de la mañana del día domingo 29 de septiembre del año 2024. En este escenario de Jurídica Sandra Yaya, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Tal vez hay muchas personas en este momento que tienen baja la esperanza de que este gobierno así fuerte como está pudiera controlar más la corrupción, pues que no se baje ese ánimo de esperanza porque el gobierno de Colombia compró un software para poder detectar la corrupción que se viene presentando en municipios, en alcaldías, en gobernaciones, en cualquier parte del país, Colombia. De hecho, este programa lo usaron bastante en México y fue de total éxito porque se detectaron muchas cosas y de esta manera pues México avanzó bastante en materia del control de la corrupción y así evitar el escape de dineros, evitar que funcionarios del Estado pudieran robar. El mecanismo de este software es muy supremamente interesante. Lo que puede desarrollar, lo presento, se llama Radar, así lo denominan. Este software lo van a trabajar en el gobierno colombiano y lo anunció el señor Andrés Hidarraga Franco. De hecho, Andrés Hidarraga Franco en este momento ha sido amenazado, le han llevado coronas fúnebres, lo han querido callar. Pero ni con eso para la cosa aquí. O sea, todo esto avanza y realmente, como alguna vez lo he dicho en este canal y en muchos videos, la labor de la limpieza en materia de la corrupción en Colombia es una labor titánica. Es una labor para fuertes, es una labor para personas valientes, que de verdad quieran que este país pueda progresar. Esto no es una labor para débiles. Lamentablemente, durante 200 años, Colombia estuvo como en una especie de anillo aleatorio, donde unos con otros se mantenían enrollados para poder tener el poder. O sea, cuando me refiero a enrollados, quiere decir que este señor tenía una hija y era un presidente y se casó con este otro y así por el estilo. Entonces, primos, primas, tíos, tías, etcétera, siempre mantenían ese anillo junto y unos a otros, uno se casaba con este, con aquello, con otro. Por eso siempre en la historia se ve esa cosa de que los nietos de un expresidente hoy en el Senado, en el Congreso, personajes que han sido familiares de estas familias, de estos clanes, siempre están enrollados manteniendo totalmente el poder. Y así, pues, intentar apoderarse siempre del poder de este país. Pero cuando ese anillo se rompió con la elección de un mandatario que lo mandó el pueblo, como fue el presidente Gustavo Petro, hoy presidente, él rompió ese anillo. Ese anillo poderoso que tenían las élites lo rompió. Y obviamente, pues, como tal, el presidente Gustavo Petro, como no hace parte de ninguna de esas roscas, pues en 2 años para él ha sido, digamos que un proceso tremendo el detectar una cantidad de actos de corrupción de Uribe, de Juan Manuel Santos, de Duque, de Pastrana, de Gaviria, etcétera, etcétera. Entonces, hoy con este gobierno se están mirando todas estas cosas. Por eso es que los que estamos siguiendo no se nos extraña que todas estas cosas pasen, porque esto debió pasar hace mucho tiempo atrás. Pero como les digo, había una rosca, había un anillo irrompible, digámoslo así, un poder que no se podía romper, un poder que para poderse destruir necesitaba un pueblo muy unido, un pueblo despierto, un pueblo con capacidad de elegir. Y eso se logró
en el 2022, cuando el pueblo tomó la decisión de decir ya no más, nos cansamos de todo eso, vamos a elegir nuestro mandatario del pueblo. Y nuestro mandatario del pueblo hoy, a pesar de ser cuestionado, a pesar de ser perseguido, a pesar de ser calumniado, a pesar de ser injuriado, desprestigiado, donde extrapolan lo negativo más y lo positivo poco lo dicen en los medios de comunicación, pero ya de hecho los medios de comunicación se sabe que son de familias tradicionales, de familias ricas, que no pueden ser poquitas, 5 por ahí, que tienen el poder. Pero algo que ayudó muchísimo al gobierno de Colombia para que esto fuera más fuerte fueron los medios alternativos, que son los que hoy enuncian noticias. No somos, digamos, unas personas dentro de un campo de profesión periodistas, no lo somos, somos personas con otras profesiones. Muchos de ellos son abogados, otros son publicistas, otros somos ingenieros de sistemas. Entonces, lo que hicimos fue conectar profundamente nuestros talentos con ese sentir, conectar nuestros talentos con el periodismo, con el medio de comunicación social, pero avivando el proceso de decir las verdades, que nos encanta, por cierto. Bien, entonces les cuento, esta herramienta que se llama Radar, tal vez algunos la puedan conocer, son ingenieros de sistemas, de pronto la han oído hablar, tal vez otros nunca han escuchado esa palabra, pero les voy a comentar así, a grosso modo, cómo es la cuestión. De hecho, por aquí tengo una información que logré encontrar sobre esa situación de radar. Encontré eso. Entonces, la primera cosa interesante que vi es que el software Radar es una herramienta diseñada para combatir la corrupción en el ámbito gubernamental. Estas son algunas de las características que tiene esta herramienta, muy poderosa, por cierto. Transparencia, permite a los ciudadanos acceder a información sobre la gestión pública, como presupuestos, contratos y gastos. O sea, a través de esta herramienta se puede conocer todas esas cosas. Entonces, esto hace que se pueda encontrar con más rapidez dónde se está concentrando cantidad de corrupción, o sea, mal manejo de los dineros del Estado y llegar directamente a los responsables. Monitoreo de datos, facilita el seguimiento de transacciones financieras y actividades gubernamentales para detectar irregularidades. Por ejemplo, aquellos fulanos que les gusta saquear, que les gusta robar, es de hecho que el dinero se lo tienen que llevar para alguna parte, porque no lo van a guardar en la casa debajo del colchón. Tienen que utilizar alguna entidad bancaria para poderlo allí guardar. Entonces, Radar lo que hace es conectarse y va a permitir llegar a ese lugar. De hecho, Egmont Group es una entidad que facilita esa herramienta que la usan las fuerzas militares de Colombia para detectar el lavado de activos en este caso. Entonces, muy interesante esa parte. Análisis de riesgo. Usa algoritmos para identificar patrones sospechosos y áreas de alto riesgo de corrupción. Interfaz amigable. Su diseño es accesible para usuarios no técnicos, o sea, personas que no sepan mucho de sistemas, lo que facilita su uso por parte de funcionarios y ciudadanos. De hecho, en este caso, vemos que en el gobierno de Gustavo Petro habrá muchos funcionarios que tendrán que aprender a hacer uso de este software que se llama Radar para poder detectar qué está pasando en cada región de Colombia, qué está pasando con Santa Marta, qué está pasando con Medellín, qué está pasando con Cali, qué está pasando con Risaralda, qué está pasando con Casanare, con Bichara, con Guainía, con Amazonas, con todas esos sitios que posiblemente por ahí mucho escape hay de corrupción. De hecho, ya hay algunas pruebas, algunos ejemplos que se han ido detectando muy supremamente interesantes. Y ahorita vamos a contar un poquito sobre eso. Reportes en tiempo real. Genera informes y alertas sobre posibles casos de corrupción, permitiendo una respuesta rápida. Colaboración interinstitucional. Promueve la cooperación entre diferentes entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Educación y sensibilización. Incluye módulos educativos para capacitar a funcionarios y ciudadanos sobre prácticas éticas y prevención de la corrupción. Integración de datos. Puede conectarse con otras bases de datos gubernamentales para obtener una visión más completa y precisa.
Esas son las características de radar. Entonces, como les decía, México fue uno de los que implementó esa herramienta y fue bastante clave para lograr encontrar muchos casos. Entonces, aquí tenemos en portafolio Economía, el día 27 de septiembre del 2024, un titular que dice: la nueva herramienta que prepara Presidencia para localizar escándalos de corrupción. La nueva herramienta que prepara Presidencia. Entonces, esta herramienta tiene lo siguiente: en una de las dependencias de la Presidencia de la República se está preparando una nueva herramienta que pueda monitorear y rastrear en tiempo el acceso a servicios públicos en el país, según la unidad investigativa de El Tiempo. Se trata pues de un programa capaz de procesar datos y evaluar la falta cobertura en servicios básicos mediante un indicar que arrojaría si se está ante un posible foco de corrupción. El caso toma especial relevancia, pues la herramienta entraría a funcionar en un momento en el que Colombia atraviesa crisis en sectores clave tales como la energía y el gas natural. De hecho, en estos días surgió una noticia que terminó siendo falsa, porque decían: el gas propano se está acabando y no sé qué, y que no va a haber provisión y no se va a otorgar y esto. Y resultó que a través de la herramienta se detectó que era una mentira, porque sí hay gas, hay suficiente. Entonces, esa es una manera de probar el software y de poder conocer que el registro es bastante efectivo. Radar. De acuerdo con un documento del proyecto, radar, entre comillas, de corrupción y derechos económicos, culturales y sociales, que adelanta la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en cabeza de Andrés Zidárraga, ya hubo un primer acercamiento a los resultados que arroja esta nueva herramienta y que dejó preocupaciones serias. Uno escucha las cosas que pasan y hemos oído que en Santa Marta el alcalde ha estado haciendo cosas que no son correctas, como también hemos escuchado que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también ha hecho cosas que no son correctas. También hemos conocido en Risaralda, en Amazonas, así por el estilo, que hay cosas que no cuadran, que son irregulares. Entonces, el programa Radar va a ayudar muchísimo. De hecho, esto es terror para el uribismo. ¿Por qué es terror para el uribismo? Porque el uribismo, tal vez en sus tantos años que tuvo para gobernar, nunca pusieron el ojo en esas cosas, porque ni su atención en esas cosas, porque decían: no, nosotros podemos robar y robar y robar y nadie se va a dar cuenta. Tampoco surgirán personas inteligentes que van a ser capaces de encontrar cosas especiales que puedan controlar eso, pero mentiras. Este gobierno de cambio, si algo que nosotros tenemos y es bastante acertado y conectivo y va junto con el programa del gobierno de cambio, es la inteligencia que lo rodea, la inteligencia que hay en la Policía Nacional, la inteligencia que hay en el Ministerio de Defensa, la inteligencia que hay en la Fiscalía, la inteligencia que hay en la Contraloría, la inteligencia que entra a funcionar en la Defensoría del Pueblo, la inteligencia que hay en la DNP, en el UGRT, en la DPS. Entonces, todas estas cosas son las que le ponen en terror máximo, pánico total al uribismo, porque pensaron que eso nunca iba a pasar y está pasando, está sucediendo. En efecto, en un rastreo a 1.102 municipios analizados por radar, solo 350 presentaron niveles de corrupción bajos. Y se advirtió que la región de la Amazonía es el territorio en el que se presenta mayor riesgo. Claro, porque pues allá, por ser comunidades tan extremadamente lejanas, olvidadas, abandonadas, digámoslo así, donde muy raramente llegan políticos a buscar votos, donde llegan a presentar proyectos, cosas de este tipo, ¿sí? La pereza de ir hasta ese lugar. Entonces, los poquitos que llegan allá van, pero con una función: llevar dinero, pero para engatusar, engañar a la gente y robarse el dinero.
pero no harán obras. Por eso es que muchas veces uno dice, pero ¿por qué aquí hay elefantes blancos? ¿Qué pasó con esta obra? No, que aquí llegó un político y nos dijo tal cosa y nos dio esperanzas de que iba a pasar tal cosa y nunca sucedió. ¿Pero por qué? Porque el dinero se lo robaron. ¿Y por qué pasó eso? Porque no había un control que detectara esa parte. Entonces, este programa detecta eso y llega hasta ese lugar y llega hasta ese sitio. Eso es bueno y nos favorece muchísimo. Por eso digo que en el 2026, definitivamente, el uribismo, la derecha, vuelven a perder, porque en el 2026 va a volver a haber una persona del cambio. Puede ser Gustavo Petro, como puede ser otra persona, pero va a ser del cambio. Es decir, el pueblo va a seguir ganando. Es lo único que yo veo acá y es muy interesante y por lo menos aviva la esperanza de que este país sí va a salir o ya está saliendo concretamente de la pobreza y va a llegar un momento en que la dignidad va a ser total, va a haber costumbre en esa dignidad, va a llegar un momento en que este país se va a equilibrar y va a empezar a bajar esa desigualdad tan abismal que hay, porque, por ejemplo, hay otra cosa muy interesante que se está escuchando ya, ¿no? En el Congreso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que si el presidente decreta la ley de financiamiento por decreto, es como decir que tiene baja concertación, o sea, que no hubo ningún diálogo ni nada de eso y que eso no puede ser así. Entonces el presidente echando cabeza dijo, bueno, si ustedes están pensando que no se debe decretar el presupuesto del 2025, es decir, la ley de financiamiento no se debe dar, bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos por bajar las megapensiones del señor Francisco Santos, la megapensión del señor Uribe y de otros tantos, y los subsidios que tienen ciertos sectores privilegiados, en este caso ricos, tienen privilegios que el gobierno les otorga subsidios? Entonces, a empezar a retirar todos esos subsidios y lo otro, empezar a bajar los salarios de los congresistas. Entonces, se la pusieron aguda al señor Efraín Cepeda. Como dice el dicho, si no es por aquí, es por allá. Pero que la cosa se da porque se da. Y punto final. Así estamos en este punto. Pero es muy interesante. De hecho, vamos a seguir contando acá. Se señala que la situación es crítica y que la capacidad institucional es deficiente, por lo que se podría aumentar la actividad ilícita en la prestación de servicios públicos ante la poca o nula presencia del Estado en estos territorios. Un ejemplo, Cumaribo. La información de radar a la que El Tiempo pudo acceder en primicia también muestra a un listado de municipios con los resultados más altos de corrupción. Y aquí es donde vamos a ver cosas muy supremamente interesantes, que si alguien decía, no, pero que allá no hay corrupción, allá todo está perfecto. Mentira, la hay. Y vamos a verlo aquí. La herramienta funciona en una escala de 0 a 60, en donde a mayor valor se registre, existe una mayor posibilidad de corrupción y vulneración a los derechos de acceso a servicios públicos. ¿Sí? Un ejemplo de esto es el municipio de Cumaribo, en el departamento del Bichada, con cerca de 73,000 habitantes, que presentó el mayor nivel en esta escala. Según el documento, entre comillas, desde 30 puntos o más radar SDP, cierra comillas, podría decir que hay alta vulneración en el acceso y calidad de los servicios públicos, cierra comillas. O sea, hay una vulneración en la calidad y acceso a los servicios públicos en Bichada. Y la valoración se dio hacia 73,000 habitantes. Esto es lo que detecta radar. En este municipio, a 750 kilómetros de Puerto Carreño, el puntaje de posible corrupción registrado por radar fue precisamente 60.
Los niveles de capacidad institucional en Cumaribo también fueron los más pobres dentro del grupo de los cientos de municipios analizados por la herramienta. En mayo del 2024, la Fuerza Pública hizo un operativo conjunto en el que se destruyeron laboratorios dedicados a la producción de cocaína o polvo blanco en este municipio, y en el 2023 el director de la Unidad Nacional de Protección UNP, Augusto Rodríguez, denunció una narcorruta desde Cumaribo hasta Villavicencio. El caso de la región Caribe, ese es otro también interesante. En el norte colombiano, los resultados de radar concluyeron que, entre comillas, en la costa atlántica hay altos niveles de vulneraciones en la prestación de servicios de energía de calidad e incidencia de casos de corrupción oculta, cierra comillas. En esta zona, Santa Marta, fue el territorio con mayores niveles de vulneración en la prestación del servicio de luz en todo el departamento de Magdalena. El indicador casi duplicó a lo que el programa considera como niveles de corrupción y vulneración altos, 57.5%. Ahora se espera que, entre comillas, radar pueda entrar en plenitud de su funcionamiento en las próximas semanas y que, incluso con la herramienta se puedan evitar nuevos casos de corrupción, como por ejemplo el ocurrido en la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y Desastres, un GRD. ¿Cómo les quedó? Increíble. Este es el gobierno de cambio. Esto es lo que los colombianos hoy debemos de aplaudir con fuerza, porque lo estamos logrando. Le estamos dando una guerra impresionante a la derecha, una guerra sin precedentes al uribismo, y para esto mire que no necesitamos ni rifles, ni necesitamos tanques de guerra, ni necesitamos misiles, ni necesitamos nada de esas cosas, nada de eso. Lo único que necesitamos es una fuerza de inteligencia, una coherencia, una sinceridad, una sensatez. Eso es todo lo que necesitamos acá para poder avanzar. Pero no tenemos que estar usando nada de esas otras cosas. Entonces, vamos dándonos cuenta que el que tiene la inteligencia tiene poder. Y en este caso, Gustavo Petro tiene una enorme inteligencia y tiene mucha sabiduría. Es un poder supremo que él tiene. Y ese poder supremo que él tiene es el que usa para poder combatir todas estas fuerzas del mal. Entonces, pues bien interesante todo lo que pasa acá. Entonces, eso es lo que nos contó Portafolio. Ahora bien, les contaba que en el gobierno de México, ese programa Radar Anticorrupción RAC, es otro programa. El Radar Anticorrupción RAC es una herramienta diseñada para conocer, detectar y promover la denuncia de los posibles actos de corrupción. Para combatir la corrupción es necesario conocer y detectar las conductas irregulares que servidores o servidoras públicas o públicos y particulares pueden cometer. Las faltas administrativas deben ser denunciadas, investigadas y sancionadas. El Radar Anticorrupción RAC es algo muy similar a Radar. Puede que sea parecido, puede que sea mejor, puede que sea menos, pero lo que hacen estos programas es esta clase de cosas. Es una herramienta diseñada para conocer, detectar y promover la denuncia de los posibles actos de corrupción, dirigido a servidores y servidoras públicos que laboran en la administración pública, así como a las personas físicas y morales que participan en contratos o licitaciones públicas o que puedan llegar a manejar recursos públicos. Surge como la necesidad de exponer de manera clara, didáctica y precisa las obligaciones del servicio público, las conductas indebidas en el respectivo ejercicio de sus funciones, la información necesaria para conocer, detectar y denunciar las faltas administrativas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como por ejemplo, entre ellas, detecta cohecho, detecta peculado, detecta desvío de recursos públicos, detecta uso indebido de información, detecta abuso de funciones, detecta conflicto de intereses, detecta contratación indebida, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento destacado
desacato, encubrimiento, perdón, desacato y obstrucción de la justicia, así como sus respectivas sanciones. Bueno, eso es lo que tienen estos programas. Entonces, este programa, que es el RAC, Radar Anticorrupción RAC, es la iniciativa con la que cierra 2018 la campaña permanente Vía por la Integridad, impulsada por la Secretaría de la Función Pública desde diciembre del 2017 y se suma a la lista de acciones específicas que han surgido como parte de las actividades conmemorativas de dicho día durante todo el año. Bueno, eso es lo que pasa con la herramienta que usaron en México. Entonces, esta herramienta que usaron en México, entonces llega esta herramienta a Colombia, que es un país que atraviesa por estos tiempos de mucha crisis en materia de todo eso que se está conociendo, de actos de corrupción, de personas que van a la cárcel, de personajes que ya, digamos, literalmente ya les definieron toda esa cuestión. Entonces, todo esto tiene en zozobra muy mal, por cierto, y hasta para enfermar al uribismo, porque esto implica que van a ir directamente a ellos y que no van a estar con el cuento de que si sí, que si no. No, la justicia empieza a tener en esta situación eco, empieza a tener eco. Entonces, eso es algo muy bueno que esté pasando con todo esto. Entonces, así lo vemos en este momento, cómo está todo por esta cuestión. Bien, bueno, tanto es así que en materia de todo esto de la corrupción, la Secretaría de Transparencia el día 24 a la Procuraduría General de la Nación le alertó sobre posibles hechos de corrupción en el país a Margarita Cabello. Ella terminó huyendo, no quiere revisar estos 695 casos que existen, pero vamos a contarlos aquí porque esto fue producto de todo el trabajo que ellos están desarrollando. Entonces dice, entre agosto del 2022 y agosto del 2024, 2 años, la Secretaría de Transparencia ha enviado a la Procuraduría General de la Nación siguientes comunicaciones oficiales. Para el día 22, 72 traslados, 15 solicitudes de información, 33 traslados de solicitud, 2 respuestas, total 122. Para el 2023, 391 traslados, 14 solicitudes de información, 17 traslados más solicitud, 10 respuestas, total de comunicaciones 432. Para el 2024, 107 traslados, 18 solicitudes de información, 5 traslados más solicitud, 11 respuestas. Total de comunicaciones en el año 141. En resumen, totalizando, son 570 traslados, 47 solicitudes de información, 55 traslados más solicitud, 23 respuestas. Comunicaciones oficiales 695. Y sucede que esas 695 solicitudes no las ha querido responder la procuradora Margarita Cabello. Es decir, quiere escaparse, quiere eludir, quiere evitar enfrentarse a todas esas cosas, investigar a sus amigos, me imagino. ¿Sí? Pero entonces, por razones de esto, como en vista de que no suceden estas cosas, entonces hacen uso de la herramienta que les estoy contando. La herramienta poderosa que va a ayudar y mucho para poder detectar más focos de corrupción en Colombia. Más focos de corrupción. Bien, entonces ya con esto prácticamente finalizamos el video y agradecemos a todas las personas que se han unido a este canal. Agradecemos a todas las personas que lo apoyan de todas las partes del país, de otras partes diferentes a Colombia, afuera del país. Hay personas que han escrito de otras partes del mundo. Les agradezco a cada uno infinitamente su interés por seguirnos, su interés por escucharnos y por vernos. Y pues esperamos, como siempre, seguir mejorando en la calidad, seguir mejorando en la presentación de la información, pero lo importante acá, que realmente pues
los informativos, los informativos alternativos buscamos es abrir conciencia, es despertar a la gente. Somos un 5% en la humanidad. Y ese 5% en la humanidad tenemos una misión noble y es despertar la conciencia, despertar a las personas, ayudarles a entender, ayudarles a ver que en un país que quiere progresar debe luchar contra esto que es la corrupción, que es algo oscuro, algo oculto, algo que no se puede ver así nomás, que para poderlo hacer se necesitan herramientas muy poderosas para poderlo detectar. Que animamos en la esperanza a las personas de que vamos a salir de todo esto bien, de que animamos a las personas de que Colombia será un país de potencia de vida, ejemplo, porque como es un líder, ejemplo para otros países, que a pesar de que nosotros hemos sufrido bastante por décadas, por siglos, todo esto, hoy los colombianos unidos, uniendo nuestras voces todo el tiempo, defendiendo nuestra democracia todo el tiempo, luchando por adquirir nuestra dignidad nuevamente, buscando volver a ganar nuestros derechos perdidos para dejarles algo bueno a nuestras siguientes generaciones. Estamos haciendo todo lo que podemos y entregando todo lo que podemos. Y eso es lo que tenemos que siempre ponerle como grado de importancia. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.